El Congreso de la Mañana. Bueno, y aquí continuamos en el Congreso de la Mañana. Ahora vamos a tocar un tema muy importante para los ciudadanos de República Dominicana y es el Código Penal. Este Código Penal se ha ido a una comisión y hoy va a ser tratado por diferentes actores de la sociedad en general que van a tener 5 minutos para poder expresar su inquietud, su preocupación o alguna propuesta de modificación en relación a este código. Así es, desde ayer algunas 50 entidades participaron en la vista pública que ha realizado la Cámara de Diputados, donde se discutió las propuestas o se discutieron las propuestas de la modificación del Código Penal. Hay muchas de esas opiniones que han calado a través de las redes sociales, pues fueron muy matizadas por cada opinión y cada versión. Sobre todo el tema de las 3 causales, que es lo que ha causado más escollo, quizás lo que ha causado más revuelo en la República Dominicana, aunque no es el tema principal del Código Penal, pero se convirtió en el tema principal en los últimos 10 años más o menos en nuestro país, sobre todo en los últimos 5 años, donde hay opiniones muy encontradas, opiniones también, pero entonces también opiniones muy centradas, es decir, hay personas que apoyan las 3 causales que definitivamente no van a dar el brazo a torcer. Sin embargo, hay otros que están en contra de las 3 causales que están en la misma posición. Entonces cada posiciones han estado muy situadas, muy plantadas, y esto es lo que ha llevado principalmente a que el Código Penal se complique aprobarlo. Otra de las cosas también que ha complicado la aprobación del Código Penal es la modificación del Código Penal es la que saca a los partidos políticos, las instituciones, por ejemplo, como la iglesia y el Estado, la posibilidad de ser condenados. Exacto, la posibilidad de ser condenados. Y hay que aclarar un poquito en relación a este tema, ya que, por ejemplo, en este nuevo Código Penal, no sé, si hay un actor, vamos a poner el ejemplo del pastor evangélico que ha sido acusado recientemente por violación, no se puede acusar a la institución, o sea, a la iglesia en sí, que es la organización, sino hay que acusar obviamente a lo que es el actor, que es el pastor, quien fue que cometió el delito. Pero otras personas tienen la posición de decir que hay instituciones, y vamos de nuevo a lo que es la iglesia, que la iglesia en muchos casos ha intentado tapar acciones de personas, o sea, de padres lo ha hecho, y pastores que han violado y han intentado de muchas maneras de tapar este delito. Entonces, ¿qué se puede hacer en relación a este caso cuando es la institución que se hace cómplice tratando de tapar el delito? Mira, yo no sé si ustedes están como... Tal vez no están entendiendo un poco. Porque a ver, explica. Lo que pasa estamos expresando lo que las demás personas han expresado. En derecho está todo escrito. Claro. Y matar a una persona es matar a una persona. Es un delito. Pero no hay, o sea, cuando tú le quitas la vida a una persona, no ha evolucionado en la faz de la tierra otra forma de quitarle la vida a una persona que no sea matar. En cuanto a este tema de las entonces, en el tema de las organizaciones es lo mismo. La responsabilidad penal es individual. El que violó es el pastor, o sea, la persona que actuando en representación tiene una investidura de una institución. Eso es otra cosa, pero penalmente la iglesia no puede ser perseguida. Ahora cuando se refiere, pero la responsabilidad civil, eso es otra cosa, pero la responsabilidad civil no está en el Código Penal. Cuando se refiere a lo que yo estoy diciendo, pero debe tenerse. Es que el Código Penal, el Código Penal tiene es penal, las tipificaciones penales. Sí, pero el Código de Procedimiento Penal te establece que en un proceso penal tú puedes introducir una reclamación civil. Sí, claro. Es otra cosa. Son dos cosas diferentes. Y el encubrimiento, o sea, en caso de que este pastor o este sacerdote haga algo y yo lo encubra como parte de la misma institución, el encubrimiento sería otro delito. Entonces ese otro delito tampoco debe de ir a la institución. ¿Por qué? Porque el Papa no le dijo al obispo que encubra al sacerdote.
Bueno, sí lo dice. Pero sí en lo dice, relación a lo que yo me estoy pero en este refiriendo, caso entendemos. Entonces, Entendemos. hay que ser muy cuidadosos cuando uno Sí, emite sí. opiniones en temas legales. Por eso es que yo no estoy tan del todo de acuerdo con estos debates mediáticos que uno no entienda, porque en derecho también existe que cada caso es particular. Por eso en derecho hay principios. Sí, sí. Y los jueces y los abogados deben de desarrollarlos. Y se dan De las ahí la jurisprudencias también. Sí, por pero eso hay la mismo. importancia del concepto de cada ley. Por eso, uno no debe de irse al artículo per se, debe de ir a los considerandos. Sí. Y entonces entiende el momento y la intención del legislador. Y te voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, fácil para que se entienda. Los diputados o los congresistas de nuestro país tienen una pensión después de 2 periodos. El ánimo del legislador que estableció esa pensión es porque entiende que después de 2 periodos ese congresista se retira. Por eso le impone una pensión. Sin embargo, como no está claro, nosotros vemos congresistas que tienen 40 años siendo Sí, congresistas, sí. pero tienen una pensión que le corresponde después de 2. Después de de 3 Entonces, años. Después de 2 Dos periodos. periodos. No, Después de a dos los periodos. diputados después de 3 periodos. De 2. De 3. Pero bien, o 3, lo que sea. Exacto. Tiene un límite, para un parámetro para ver de dónde tú te pensionas. Entonces hay que entender el ánimo del legislador para interpretar leyes, porque a veces tú no puedes poner todo 3 ya, o 2 más 2 son 4. No, y los tiempos van cambiando también, Entonces, los tiempos por van eso la cambiando. importancia de legislar en base a principios generales, que en base a esos principios tú lo puedes aplicar en el momentum o en las circunstancias. Y por eso la importancia de las modificaciones y las verificaciones, que aquí se hace muy poco. Por ejemplo, y para irnos a los videos también que tenemos, la ley de seguridad social está estipulada que debe verificarse cada 10 años, tiene 22 años, y la ley 23 de promulgada. Y la ley no se ha verificado, no se ha modificado siquiera, porque hay un interés económico por un grupo de multimillonarios que se han hecho ricos porque el seguro en el país ha sido uno de los mejores negocios, porque los empresarios negocian con la salud de la gente. Entonces, en ese caso, la modificación no se hace ni se adapta a los tiempos actuales. En el caso del Código Penal tampoco se ha adaptado, pero con esta premisa que acabas de decir y explicar, entendemos que sí debe haber una responsabilidad civil, pero el hecho en el Código Penal no debería estar ni estaría estipulado, porque la responsabilidad civil debería continuar. Ahora, siempre y cuando se mantenga la responsabilidad civil de una iglesia o de un partido político, porque hay que destacar que los políticos no presentan leyes que les afecten directamente como políticos. Casi nunca. Y por eso no vemos a ningún político condenado por un delito electoral. Por eso nunca lo hemos visto en este país. Estamos hablando de organizaciones del Estado, ¿verdad que sí? En esta nueva modificación del Código Penal. Entonces, a lo que yo me refería ahorita en relación a los partidos, a lo que son la iglesia y a lo que son las organizaciones gubernamentales. Que deben tener una responsabilidad civil. Por ejemplo, tú ves otros países, vamos a poner Estados Unidos, hay una organización que son multadas por cualquier delito. Sí. Entonces, aquí en este nuevo código está diciendo que ningún partido político, ni ninguna organización gubernamental, pero ni ninguna iglesia puede ser multada por cualquier falta que se haya cometido. Por ejemplo, si tú vas a X o Y edificio y el que limpia dejó caer agua y tú rebalas. A un comercio. Exacto, y tú rebalas y sí, porque ahí es tienes una fractura. Pero es una responsabilidad civil, no penal. Sí, pero la multa va directamente a la organización, a la empresa, no va a quien estaba haciendo el trabajo de limpieza. Entonces, aquí, por ejemplo, si algún actor en un partido político comete un fraude que es penalizado por los estatutos del partido, y el partido permitió de que sucediera. Entonces yo entiendo de que el partido debe tener una penalización. Sí, esto es lo que debe estar claro, y ahí estaríamos todos de acuerdo. Y en este nuevo código no lo estipula. Ahí lo que debe de estar claro es en cuanto a la responsabilidad civil, no penal, que es como aclara Patricia, respecto a lo penal, que el código es lo que trata. Entonces, pero la responsabilidad civil es otra cosa, y tú debes de demostrarle, y no tiene nada que ver con el Código Penal. Entonces estamos todos de acuerdo. Nosotros estamos mezclando situaciones puntuales, hechos puntuales, penales, pero lo estamos debatiendo en foros que no todo el mundo maneja, y de ahí se ha salido el debate del Código Penal, y eso ha imposibilitado quizás
la definitiva aprobación de esto, porque se han abierto tantos frentes y es una realidad que hoy en día los legisladores y los políticos le tenemos miedo a tres gente hablando. Entonces, cuando tú le tienes miedo a tres gente hablando, a la mayoría no quieren ni siquiera plantear sus posiciones para que no lo acaben. Si los partidos políticos hubiesen invertido en educación como lo hacían hace 40 años, esto fuera diferente. Pero Vamos son a gente escuchar educada que están haciendo todo debate, por Dios. en general, pero hay mucha gente que no está educada adecuadamente respecto a esos temas. Cállese, porque si usted no sabe de ese tema, usted no puede opinar, Pero asesórese. ese es el punto, que hay muchos que no saben. Porque y yo no siguen puedo ahí hablar de opinando. energía nuclear si yo no sé. Ese es el punto. Entonces, si se invirtiera el dinero que nosotros les regalamos Eso al tú pueblo, solo le dijiste al regalamos a los diputado, partidos, pues. no, a todos. No, Miren, o sea, en general, porque yo sea comunicadora empírica, no quiere decir No, que yo tengo y que si- opinar de todo. O sea, y si algo tú que yo no supieras sé, que el no sé. diputado tiene una trayectoria en relación a esa posición marcada de hace muchos años. Pero- No, pero oposición No va no a callar, necesariamente sí. te da experiencia. Vamos a escuchar, también hay un tema bastante candente que es el tema de la prescripción de la corrupción gubernamental. Es un tema que ha salido bastante a la palestra, que hay muchos que están en contra, otros a favor. Sin embargo, hay también sus explicaciones. Vamos a escuchar posiciones respecto a esto. ¿Puede terminar la posibilidad de una condena en cuanto a corrupción gubernamental? Vamos a escuchar. Y que es de gran importancia, que son las tres causales. Pero me lo cuestiono, pues es lo que más se menciona y decía, será una cortina de humo para otros temas que no estamos viendo. Con eso, voy por el tiempo que tengo, dispongo, les hablaré de 3 artículos en específico. Y el primero es el artículo 328, que habla sobre las infracciones contra el patrimonio público que prescriben en un plazo de 20 años. Y permítame ser clara, la corrupción no debería prescribir. Reconociéndose esas grandes deficiencias que tenemos con nuestro país, y muchas veces decimos que es por una supuesta falta de recursos, por eso necesitamos una reforma fiscal, necesitamos recaudar más dinero para poder tener esos recursos que garantizan los derechos y los servicios básicos que tenemos como dominicanos. Y a mí me parece que de aprobar que ese artículo pase como está, con solamente 20 años, que prescriba un acto de corrupción, hace que todo aquel legislador que lo apruebe sea cómplice de cada uno de los actos de corrupción que no van a poder ser sometidos a la justicia. Sobre todo reconociendo de que estos casos hacen daños que duran y datan de mucho más de 20 años, las repercusiones del dinero que han cogido. Artículo 134, sobre la violencia sexual. Este artículo limita la violación a la penetración indeseada, ignorando que existen otras formas de violencia sexual que son igualmente son traumáticas y que no son con penetración. Cualquier acto sexual que no sea consentido debe de ser reconocido como violación. Además, este Código Penal debe de abordar adecuadamente la violación dentro del matrimonio. Para mí es inadmisible que en el siglo XXI no reconozcamos que un matrimonio no otorga el derecho a violar. El consentimiento debe ser continuo y no puede ser presumido en base al estado civil que tenga una persona. Número 3, y con esto finalizo. Y respectivo de que si el acoso ocurre en espacios privados o de identidad, el artículo 143 nos dice que, y cito, debe ser reiterado, continuo o habitual, y que tiene que alterar el normal desarrollo de tu vida cotidiana. Pero, ¿quién y cómo puede determinar qué se altera en mi vida cotidiana si hemos normalizado tantos actos de acoso? Las mujeres, sobre todo, aunque eso no necesariamente va de género, pero las mujeres sobre todo estamos acostumbradas a que en nuestro diario vivir, y las honorables que se encuentran aquí, hay muchos espacios que nosotras tenemos que someternos a ser acosadas con cosas que ya están normalizadas y son parte de nuestra vida cotidiana ya, pero no están tipificadas. Las mujeres y niñas dominicanas enfrentan acoso diario, afectando su bienestar, su desempeño y su salud mental. Estas legislaciones, honorables, deberían ser más amplias. Agrega el minuto 25. Con esto termino. Las legislaciones
realmente en ninguna circunstancia debería prescribir la corrupción, la condena a la corrupción. No debería. Hay una explicación, sí, se puso a 20 años porque la prescripción en general en el país es máximo 20 años, porque se estipula que ya después de 20 años tú no tienes, no solo en la corrupción, no hay nada que prescriba a más tiempo, nada en este país, ningún tipo de... Entonces yo voy a cometer un delito ahora y me voy a esconder durante 20 años para que cuando en 20 años ya yo no sea culpable. A excepción de asesinatos, ya eso ¿Cuál es es otra, el ya eso Estado es otra de Derecho cosa. y garantías que debe de tener la República Dominicana como Estado dominicanos? Si tú dejas los delitos que no prescriban. Pero entonces la garantía debería ser que no prescriban. ¿Tiene prescripción? No, porque y entonces si tú vienes en 20 años, como pasa, porque nosotros hemos visto que la política de aquí es represiva, es cíclica, es de olas. Entonces en 20 años tú me quieres caer atrás a mí porque yo te la hice ahora y no te dejé pasar para regidor y entonces tú me vas a caer atrás. Pero si es un, Exacto, si es eso no una es- si es un delito de corrupción. Escúchame, Javier. Es que vuelvo a lo mismo. Somos todos un equipo. Explícate bien, porque no si te- el no te fiscal no entiendo. hace su trabajo, si el Estado no hace su trabajo, Ajá. si los ministros no hacen su trabajo, si Ajá. Cámara de Cuentas no hace su trabajo, si todas las instituciones y los organismos que tienen y los recursos que hay en este país para hacer su trabajo de investigación hoy Ujú. no lo hacen hoy, en 2 años, en 10 años, en 15 años, por ejemplo. Que se- ¿Cómo tú lo dejas abierto que para se que pueda yo hacer en 20 pero está entonces, bien. ¿por qué yo tengo que cargar con la ineptitud y la ineficiencia de todo un Estado? Porque si ¿Dónde cometiste un delito, no es que tienes que cargar, es que hasta muerto tienes que cumplir, tienes que ¿Y pagar tu ese responsabilidad por delito. no hacerlo cuando tú fuiste Pero fiscal que existe? pero que la A 20 responsabilidad- años después ya Espérate, Javier espérate. no es procurador fiscal de la República, Yo no ya sé- no representa el DNI, ya no está en droga, ya no, entonces ya 20 años pero después espérate. descubrieron que tú entrabas droga en el 2020, entonces el director de la DNCD del 2020, búsquenlo, porque ese no hizo su trabajo. Está bien, pero que ya eso es No, otra no cosa. es Espérate, lo espérate. mismo, Que no, porque es no sé una si te estoy cadena de entendiendo. todo. Ahora déjame Ajá. a ver, porque no sé si te estoy entendiendo. Tú quieres decir que el delito, si por alguna razón, por No se complicidad, investigó, por no se complicidad, hizo. el PLD duró 16 años. Ajá. Ahí hay muchos delitos que se cometieron Es que nunca se persiguieron. recuerda que el delito no es cuando empieza, es cuando termina. El PLD Ajá. duró 20 años, salió en el 20. Eso cesó en el 20. Todavía Ajá. no han pasado 10 años. Pero- porque el delito no es cuando tú Sí, matas a la pero gente espérate. o cuando tú te robas el dinero. Es cuando Si tú un dejaste. individuo- si porque un mientras individuo- está concomitante Pero o espérate. se está cometiendo el delito, no corre la prescripción. Pero, por ejemplo, Félix Bautista. El senador, fue el honorable el senador yo creo que debería Oye, tú ponerse. también. No, espérate. Vamos, Sácame vamos a hablar un poco claro y con Tolerancia, ejemplos. sobre todo. Félix Bautista, el senador emérito de San Juan, que debería llamarse de San Juan, debería llamarse Félix Bautista en vez de San Juan. Félix Bautista fue sometido cuando él era director de la OISOE y después fue absuelto. Luego fue sometido nuevamente por actos de corrupción o irregularidades cuando él era ministro de Obras Y fue Públicas o absuelto. secretario de Obras Públicas y fue también fue absuelto. Exacto. Ese tema se quedó porque Pero principalmente se supone que sus si fue gobiernos- absuelto fue que no había prueba que lo espérate, condenaran. pero espérate. No, pero déjeme ¿Qué es hablar. eso? Entonces, déjeme- pues explica lo que tú déjeme eres el hablar. especialista. Como Ok. tú eres el especialista, tú tienes que educarnos y aclarar. Pero déjeme a lo terminar que mi nos están idea. escuchando. Déjeme terminar mi idea, por favor. En ese caso, hubo muchas dudas. Luego, Domínguez Brito, y estoy poniendo a Félix Bautista porque fue que me llegó a la mente. Domínguez Brito, como procurador, lo somete dentro de su partido. Entonces, hay un no al lugar que le favorece por parte del juez Moscoso Segarra. Pero, en este caso, si Félix Bautista, un ejemplo, hubiese cometido realmente los hechos que se denunciaron y que se acusaron, pero por complicidad, un ejemplo, por complicidad no fue condenado. Entonces ya se favoreció porque la complicidad le favoreció y como hace 20 años, entonces ese caso ya no se puede perseguir porque la complicidad le favoreció, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que tú me estás hablando de un caso que se llevó a tribunales. Exacto.
Entonces Fue no juzgado. corresponde porque fue a tribunales. Si Fue es juez, juzgado. si es fiscal, si es los abogados, si todo el mundo fue a pero hay tribunal, casos que ¿dónde se pueden está la abrir garantía nuevamente. del Estado? O sea, entonces quiere decir que un empresario, vámonos a lo civil, que un empresario que fue un gerente de una empresa o una sociedad, hubo una litis entre socios, un empresario fue llevado a tribunal, no había pruebas suficientes, pero ya se terminó eso y no se condenó. No hubo condena. Entonces, 20 años después, el hijo de uno de ellos que piensa que el otro se hizo rico con los cuartos de su papá y no soporta que él ande en un Honda Civic, No, pero pero el hijo espérate. del otro socio anda en una Maserati, entonces él va a abrir ese caso para joder. No, pero espérate, entonces... ¿Dónde está la aquí- garantía del Estado? Porque hay ¿En un- qué momento vamos a tener los plazos? No, pero Sí, también tenemos que tener cuidado. Tú te estás yendo a lo, Exacto, a lo porque eso privado. puede- En este caso se habla de lo No, porque estamos hablando la de una corrupción. litis entre socios. No, no, de pero, una pero corrupción. en lo privado es diferente. En este caso la Pues está bien, corrupción, vamos a lo hablamos de la corrupción funcionarios. pública, de la corrupción pública. Si hubo un caso que nunca se sometió por complicidad y hay pruebas 20 años después de que ven acá, pero esto nunca se sometió, vamos a someterlo. Ahora, no es que Pero no yo es que estoy de simplemente acuerdo, se te va a entonces, ¿por qué joder la nos vida. sometemos? Vuelvo y te digo, vámonos a la corrupción. Yo estoy de acuerdo contigo. Vámonos a también. la corrupción. Ahí está Estoy Cámara de de, acuerdo. Cuentas Estoy que de debe de acuerdo auditar. contigo. Ahí hubo cambio de gestiones que Estoy deben de de acuerdo recibir. contigo. Entonces, ¿cómo tú pretendes que el Estado caiga atrás a un corrupto y aplaudamos o dejemos pasar No. al que no hizo lo que tenía que hacer? Estoy de acuerdo también. Porque es que hay plazos, Pues vamos Javier. a llevarlo todo. Recuerda que la sociedad y las leyes están para organizar la vida, para hacer un Sí. equilibrio. Todo tiene que tener un plazo. Pero porque no si para nos salimos- premiar a los delincuentes y a Mi los amor, corruptos. recuerda que porque así pasó el como tiempo. los plazos y las leyes regulan lo bueno, también dejan de pasar. En derecho están los Imagínate- procesos. A veces tú pierdes un caso penal porque no cumpliste con los debidos procesos, porque no Sí. cumpliste con los plazos. Claro. A veces tú someter a un ladrón o a un asesino de forma incorrecta, la consecuencia es que Sí, quede sí, sí, suelto. sí. Porque no hiciste lo correcto, porque no hiciste los plazos, porque no seguiste los protocolos. Debe de haber principio y fin, Por debe de eso. haber reglas y normas y Eh, debe de haber prescripción. La prescripción no se la inventó el dominicano, el corrupto. No, yo sé que no. Entonces, los delitos prescriben. Pero Las en el acciones caso- civiles prescriben. Por ejemplo, en el caso de que a ti te acusen de algo, ¿verdad que sí? Sí. Y tú eres inocente, Ajá. pero alguien le dio para ti. Sí. Y te acusa de un delito. Demostrar de Tú que soy vas inocente. Tú vas a juicio, se te declara inocente porque no hay Sí. ninguna prueba. Entonces esa Demostrar- persona puede volver a acusar. No, es No, que- porque es ya se que- fue a juicio. Es Y que ya, imagínate- ya no, se pero fue a se fue a juicio. volver a Pero ya se acusarte. fue a juicio y se demostró No que se no. fue a juicio, se pero cerró Javier, el caso. imagínate que alguien le dio para ti. Ok, lo del PLD se fueron 20 años. Ok, vamos a caerle atrás todito ahora. En 15 años. O se fue Leonel, o se fue. O no sé, porque el PLD, no sé. porque tenemos O que un- ser sinceros. o un el ayuntamiento. PLD, lo que fue ese pueblo y PLD, que fueron los toditos tuvieron del 96 al O 2020. un alcalde, para no mencionar un O partido. un alcalde, exacto. Deben de haber plazos, porque las sociedades tienen que tener reglas, Exacto. Javier. Pero O sea, que- tú no puedes dejar indefinido, porque entonces tú tienes que tener tanto cuidado de lo que tú dices, porque cuando uno administra fondos públicos, bien o mal, rinde cuenta, bien o mal, o no los rinde, tú también te expones. Sí. Si tú dejas esa prescripción abierta, tú tienes que tener cuidado incluso a qué gente con capacidad tú le estás diciendo no te metas a eso, porque yo también tengo que tener temor. Ven acá, ¿y por qué No, tengo pero yo que espérate, es exponerme que a ser no, funcionaria no. pública cuando a ti te puede coger conmigo? Lo que pasa Mi es que- teléfono está intervenido. ¿Cómo que está intervenido? Mi teléfono está intervenido. No, no, El pero Entonces tuyo yo- es el de todos. porque No, hay no, una- el mío, yo no sé el de todo, el mío está todo. intervenido. Entonces, No, pero señores, eso no nosotros puede tenemos que ser así, saber eso cómo, no pero puede nosotros tenemos ser una ley del así. DNI. Claro que sí. Pero que eso no Pero puede olvídate ser de así. eso. Nosotros tenemos que tener cuidado. Todo lo que yo hablo, y por nosotros ese teléfono tenemos lo que escucho. saber que nosotros debemos, preso. como sociedad, de cuidar las formas, las No, normas, pero los entonces- excesos y los límites. Pero ahí está. Hay un delito y tiene un periodo. Tú estás- Cuando un funcionario salga, investíguelo, usted tiene 10 años para Ok, investigarlo, no te pero da 10 tú- años. A veces no. ¿Y Tú por qué estás no? Porque hablando tú estás atrás de por otra la cosa. razón que sea. Mentira. Pero es que no puede ser que si tú cometiste un delito y tú estás hablando de No vamos a organización pedir del nada Estado. porque está- Tú estás hablando de organización del Estado, tú estás hablando de garantías del Estado. El Estado debe garantizar que no importa el tiempo que haya pasado, o por lo menos 30 años, no 20, ese corrupto, no importa lo que haya hecho, o hasta por populismo lo que sea, pueda en algún momento, si hay pruebas, ser investigado. Y con esto, ahora, tú dices que las personas Pero serias si no en entrarían. 10 años el Pe- que lo sustituyó no se dio cuenta de un mal manejo, de Lo una sometemos, licitación. lo sometemos también. Pero es que en 10 años, pero ¿cómo? Es que eso o no sea, puede
incluso ser hasta la así. ley financiera, la ley de contabilidad te dice que tú tienes un periodo para guardar o para auditar y ya. Después de 10 años hasta lo contable se borra. Con los trucos que se hace aquí, no pasan 10, no pasan 15, pasan 20, pasan 30. Tú ocultando y uno ocultándole al otro. Bueno. Porque acuérdate que dijo un expresidente que Nosotros no viviríamos tira en- piedra para atrás. nosotros viviríamos Que no en- se puede tirar piedra para atrás porque hay que salvaguardar a los Pero tú le corruptos puedes No sé decir cómo anteriores. funciona el Se la duda a la metaverso gente. donde Javier habita. No sé. No, la es que verdad. yo no concibo todavía y quise escucharte, pero tu explicación no me convenció. Tú como abogada, pero no me convenció. Yo no concibo todavía porque es que en este país se puede hacer que tú dures 10 años, 15 años, 20 años y que nadie someta nada por miedo, por compañerismo, porque después nos reunimos. Mira, yo no te ponga en eso, porque aunque somos de diferentes partidos, podemos ser en algún momento. Entonces se pasa y lamentablemente los políticos, muchos corruptos han hecho lo que les dé la gana con este país. Entonces estamos hartos de eso y por lo menos por algún lado debería ponerse esa apertura o esa disponibilidad de condenar a los políticos. ¿Cuántos políticos han sido condenados en este país? Bueno. En 20 años, ¿cuántos políticos? O no hay corruptos o aquí no hay ¿Cómo leyes que no? ni hay justicia. Ha sido No, pero- condenado, pero Jean ¿cuáles? Alain ha sido No, condenado. Jean Alain no ha sido condenado. Bueno, en ha sido proceso. en Por proceso. eso, ¿cuántos Ahí políticos están han sido los hermanos condenados de Danilo en también. 30 años? No hay políticos, ¿Eh? no están condenados. Pero fueron a procesos. Ahí está espérate. Gonzalo ¿Cuántos? Castillo fue a proceso. Espérate. ¿Cuántos políticos han sido condenados en los últimos 30 años? En 30 años no ha habido políticos corruptos, no ha habido funcionarios corruptos en este país. Entonces ahí vemos la apertura, la disponibilidad para que la corrupción se mantenga en la República Dominicana permanentemente. Bueno, y yéndonos a otro tema en relación a lo que es el mismo Código Penal, este nuevo Código Penal también condena lo que es el abandono a los envejecientes. ¿Tú sabías, Javier? Excelente, Sí, excelente. condena lo que es el abandono a los Se envejecientes. necesita el Código Penal. Condena lo que es la obstrucción a las ambulancias también. O sea, que una persona que obstruya una ambulancia o que se sigue el paso de esta Excelente. para poder salir de un Muchos tapón ineptos también en va a la ser calle. acusado. Y obviamente todo el que se exhiba sexualmente en la vía pública, o sea, las afueras, delante de la Sí, gente, delante, la que exhibición la exhibición sexual sexual. también va a ser El penalizado. Código Penal ya debe aprobarse. jodieron la la- modificación. Pero O sea, de verdad. Espérate. Hay algo en derecho que son principios, buena costumbre. O sea, que tú no estás de acuerdo Exacto. con lo que acaba de aprobar, con lo que tiene el Código Penal en No es que relación no a estoy de eso. acuerdo, es que hay maneras de tú sancionar a una persona que No- tenga una no debería ser inconducta. penal, O no sea, debería ser cómo tú penal, estás escribiendo realmente. tantas cosas, cómo tú estás tipificando tan cerradamente situaciones. Quiere decir, como vamos de rápido, que en 10 años ese Código Penal va a haber que reformularlo otra vez. Porque no es muy específico. Porque no está Debería tomando ser más los amplio. principios. En derecho los principios son importantes. ¿Por qué Estados Unidos no tiene tanta ley y tanto código? Tantas modificaciones. Porque tiene principios que se aplican dependiendo del estado, dependiendo de la legislatura del momento, dependiendo de... Un poco diferente de- el derecho ya, tú sabes que aquí. pero ya nosotros tenemos un híbrido, ya Sí, en sí, ese hay derecho un- francés hay un nosotros híbrido. no tenemos, el derecho No. laboral de aquí es latinoamericano, el derecho procesal penal Sí. es latinoamericano, nosotros tenemos un híbrido, nosotros venimos trayendo leyes de todos lados y estamos legislando mal, pero como yo no gané para diputada, mi Bueno. mamá me quedé tacurul. Ahora, yo creo que como se pasó tanto tiempo para la modificación Una del locura, código, van a aprobar ya para lo que complacer a toda la gente que está opinando. pero eso pasa cuando tú duras Desde 20 años 1884 que fue la aplicación y de tú este duras Código 20 Penal. años, aparte de 200. de los cientos que duraste, pero 20 años discutiendo y no logras nada. En un momento tú dices, ya, dame lo que sea. Lo que tú tengas ahí. Entonces, pásalo. en ese momento que nos encontramos, dame lo que sea. con el Así es que Código estamos. Penal. Bueno, Vamos a nos una jodimos. pausa. En breve continuamos con más con el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.